En este momento me imagino a los hinchas de Boca agarrándose de la cabeza diciendo no podemos llegar a perder al Colo Barco antes de jugar contra Racing cuartos de final de Copa Libertadores, jugador fundamental para Boca, es el único tipo que genera algo diferente a lo que tenemos en el resto del plantel. Hinchas de Boca, les quiero decir calma, wait for it, esperen. Vamos a hablar de esta información que surgió desde el periodista Martín Costa en el programa F12 que se emite por ESPN, que conduce Mariano Clos, y que mencionó el interés del Brighton por llevarse al Colo Barco, a Valentín Barco, en este mismo mercado de pases que cierra en 16 días. Hoy es 15 de agosto, cierra el 31 de agosto para lo que es el mercado europeo. Vamos a desglosar punto por punto y por qué les voy a decir a los hinchas de Boca que estén un poco tranquilos con esta información, porque según lo que yo pude recabar, obviamente cada uno le creerá a quien le quiere creer, pero según lo que yo pude recabar, hay muchas chances que el Colo Barco por lo menos siga en Boca hasta diciembre. Y hay varios puntos a analizar. Lo primero, que es la información que surgió a partir de Martín Costa y que también rubricó Fabrizio Romano, un emblema del mercado de fichajes, una eminencia absoluta cuando se habla de traspasos de futbolistas entre club a club, es que el Colo Barco le interesa al Brighton Hove Albion, el ex equipo del Colo McAllister, que hoy por hoy lo vemos jugando en el Liverpool, así como también el caso del ecuatoriano Moisés Caicedo, que hoy lo vemos jugar en el Chelsea, que va a ser compañero de Enzo Fernández. Les digo calma porque les quiero especificar primero cómo es la parte contractual del Colo Barco, quién lo representa, qué dijo Boca ante esta situación. Y vamos al principio de esta novela. El 3 de febrero del 2023, Valentín Barco renovó su contrato con Boca, el cual no sé si ustedes recuerdan, pero cuando el Colo Barco debuta, que es hace mucho tiempo, y debuta con Bataglia en el año 2021, cuando todavía el entrenador de la primera división era Miguel Ángel Russo, el Colo Barco debuta con Sebastián Bataglia en aquel partido, ¿recuerdan? Con Banfield, que Boca tuvo que ir a jugar al estadio de Banfield, al Florencio Solá, porque los jugadores de Boca estaban encapsulados por el tema del COVID, que se habían peleado en Corinthians, se habían roto la burbuja sanitaria, que después tuvieron que también jugar contra San Lorenzo en la cancha de Boca, y que esos dos partidos los pibes habían dado la talla. Bueno, el Colo Barco después de eso no tuvo mucha más participación. De hecho, no sé si había debutado en esos partidos o con Unión de Santa Fe un tiempo antes. Ahora me quedó la duda. Pero el Colo Barco fue como tapado. Por más de que estuvo un tiempo en la reserva, la rompía toda, Boca campeón de reserva. Pero el Colo tenía una situación contractual que se supone que no quería renovarla, y acá se mete en el medio quien es su representante, que es Adrián Ruocco, no es Rouco, es Ruocco, que muchos lo recordarán como el representante de Carlos Tevez. Y justamente no había quedado una excelente relación con este representante, por eso se decía que el Colo Barco se podía ir libre. Finalmente el Colo Barco, el 3 de febrero del 2023, renueva con Boca hasta diciembre de 2024, pero manteniendo su cláusula de rescisión de 10 millones de euros o dólares. Mejor dicho, no es euros o dólares, sino 10 millones de dólares. Esta cláusula del Colo Barco, pay attention, es muy importante para entender esta situación. ¿Qué pasó? El Brighton llamó a Boca, esto es cierto, para consultarle condiciones por el Colo Barco, y la única respuesta de Boca fue: Valentín Barco en este mercado de pases no se va, a no ser que el Brighton Hove Albion ponga los 10 millones de dólares de la cláusula de rescisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si un jugador se va de un club por la cláusula de rescisión, se va únicamente si la ejecuta el jugador. Un club no puede ejecutar la cláusula de rescisión. O sea, el dinero lo termina poniendo el club comprador. En este caso sería el Brighton, de la Premier League de Inglaterra, que
si quiere tener a Barco, los 10 millones lo tendría que poner el Brighton. Pero quien define esa situación es el jugador, obviamente ligado a su representante, ligado a la decisión familiar. Pero lo cierto es que Barco, que tiene 19 años, irse por 10 millones de dólares en una cláusula de rescisión podría ser considerada baja para las condiciones y potencial que tiene el Colo Barco. Pero a su vez, entendiendo que, por ejemplo, por Lucas Beltrán, que es el último fichaje que se dio en los últimos días, que se fue de River a la Fiorentina por una cláusula de rescisión, es de 25 millones de euros, que claramente Beltrán también la renovó y River le subió la cláusula de rescisión, pero es un delantero, un tipo que mete goles. El Colo Barco, a mi criterio, con una cláusula baja, porque no la quiso elevar en la última renovación, ni él ni su representante, entendiendo que podía llegar a darse una situación en la cual, como la actual, se pueda ir a un club importante, por ahí por un costo más bajo de lo que podría llegar a recaudar Boca. 10 millones de dólares, como recién les conté, tiene contrato hasta 2024. La situación es la siguiente. Boca se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores, va a jugar contra Racing el miércoles 23 a las 21 horas, va a jugar la ida en la Bombonera y el miércoles 30, mismo horario, va a jugar la vuelta de los cuartos de final en el Cilindro. Hay dos chances. La primera es que Barco se vaya después de los cuartos de final. En realidad hay tres chances. Que se vaya después de los cuartos de final, o sea, ni bien cierre el mercado de pases, Barco pasa a ser jugador del Brighton de Inglaterra, porque Boca únicamente considera venderlo por la cláusula de rescisión. O sea, no venderlo, sino que le ejecute directo el jugador, como ya les expliqué. La segunda chance es que el Brighton ponga más dinero de los 10 millones de dólares y de esa forma lo blinde y se lo lleve directamente, no puede ni jugar los cuartos de final, se lo lleva mañana. O si no, que Brighton, que ya tiene, y esto es así, Brighton ya tiene un acuerdo con su representante, con Adrián Rocco, se asegure una posibilidad de compra que sea solamente para el Brighton, o sea, una prioridad de compra. Un caso muy similar que surgió en Boca de los últimos 10 años fue la venta de Rodrigo Bentancur, por ejemplo, que ante la posibilidad de muchos clubes que lo querían en aquel entonces, Boca y la Juventus, en la dirigencia anterior que tenía Daniel Angelici como presidente, tenía la Juventus una prioridad de compra por Rodrigo Bentancur, así como también cuando Tevez llega a la Juventus, por eso Rodrigo Bentancur tenía una prioridad de compra, muchos otros jugadores, como el caso de Guido Badalá, alguno más que se me pueda llegar a venir a la cabeza, tenían una prioridad de compra por parte de la Juventus. Bueno, en este caso el Colo Barco, si es que no se va en este mercado de pases, podría tener la posibilidad de tener una prioridad, el Brighton, de cara al siguiente mercado de fichajes, o sea, esperar a que Barco termine la Copa Libertadores con Boca, que puede pasar los cuartos de final y llegar a la final, que va a ser a principios de noviembre en el Estadio Maracaná, y después de eso partir finalmente a la Premier League. Como opinión y para cerrar, me parece que el Colo Barco con 19 años es muy joven, que seguramente en el Brighton va a tener lugar porque es un chico que tiene muchísimas condiciones, pero entendiendo que también por ahí le falta un poquito de madurar en cuanto a su juego, sobre todo cuando va y lo hace de visitante en la Bombonera, la rompe toda. Es un jugador que tiene muchísimas condiciones, pero por ahí en Inglaterra noten más que necesita un cambio físico, porque muchos partidos no los puede terminar porque le cuesta físicamente. El último partido ante Nacional por la Copa Libertadores lo terminó y lo hizo de la mejor manera. De hecho, pateó el último penal. Pero me parece que el Colo Barco tiene que tener ese golpe de horno final en Boca para finalmente emigrar hacia Europa. ¿Y quién te dice que el Brighton es un equipo importante, pero no lo puede llegar a contratar un equipo aún más importante como fueron otros casos? Esta es la información y esta es la opinión. El Colo Barco, sos hincha de Boca, ¿se tiene que ir por ese dinero o se tiene que quedar?